Hola, soy Dani Dávila. Yo, Cone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir. Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas, alejadas de los juicios y los dogmas que pesan sobre nosotras. Queremos guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola, buenas tardes con todos y todas que nos están escuchando en esta nueva edición de Maternidades Imperfectas. En esta ocasión estamos con Sonia Encinas desde España en el contexto de su nuevo libro, El sexo de las madres, y también para conocer un poco más sobre sexología y maternidad. Muchas gracias, Sonia, por estar en este espacio de Maternidades Imperfectas que se transmite a través de Radio Sucesos 101.7 FM y también en nuestra plataforma de podcast y en www.maternidadesimperfectas.com. Hola Sonia, mucho gusto. Hola, gracias por acogerme por aquí. Con mucho gusto también. Gracias, muchas gracias. Bueno, contarles un poco que Sonia es una reconocida sexóloga especializada en la etapa de la maternidad y la crianza. Tiene varios másteres en sexología, género, realiza terapias sexuales y de pareja en la Fundación Sexpol, donde además ejerce como docente. Dirige un equipo multidisciplinar de sexólogas y divulga sobre bienestar y salud sexual con una perspectiva social y feminista. Así que tenemos el gusto de tener una invitada que ha podido digamos, abordar un tema que muchas veces se lo ve como separado realmente de la maternidad, casi antagonista la maternidad. Entonces, un poco para entrar en calor, Sonia, cuéntanos en líneas generales de qué va tu libro, cuáles fueron los enfoques que utilizaste para que podamos partir ya desde ese familiarizándonos con tu libro. Bueno, el libro aborda lo que sería la experiencia de la maternidad atravesada por la sexualidad desde la búsqueda del embarazo hasta lo que ocurre unos años después del despuerperio, ¿no? Porque fue muy interesante porque cuando me planteé la escritura de este libro, que en realidad fue una propuesta editorial justo cuando yo vivía mi maternidad, empecé a escribir sobre estos temas a través de las redes sociales y a la editorial le pareció muy interesante y me propusieron escribir sobre esta temática. Pero en ese momento yo estaba en pleno posparto y aunque me apetecía mucho escribirlo, realmente no lo pude hacer por una cuestión de tiempo, ¿no? No era capaz. Y ahora digo que menos mal que no escribí el libro en ese momento, porque si hubiese escrito el libro en ese momento no habría podido profundizar al nivel que lo he hecho después de casi 6 años, ¿no? De maternidad. Si unimos el embarazo, pues casi 7 años, ¿no? En este viaje de la maternidad. Entonces, lo primero es que cuando llega mi propia maternidad, yo me doy cuenta de que como sexóloga, había acompañado a cientos de mujeres en grupos y en acompañamientos individuales, pero nunca había abordado en sus vivencias cómo había sido su maternidad, ¿no? Como que esa perspectiva de lo que influye la maternidad en la relación con nuestro propio cuerpo, en la relación de pareja, en cómo transforma también nuestra vida sexual, todo eso no lo había estudiado a pesar de tantos años estudiando en sexología, ¿no? Y entonces dije, vale, yo quiero escribir sobre esto, quiero investigar qué pasa con todo esto y a través de recoger el trabajo de distintas profesionales con distintos enfoques, pues sobre todo matronas, ¿no? Pero matronas, antropólogas, sociólogas, distintas compañeras, ¿no? Que trabajan desde lo sanitario, al final pudo darse este libro, ¿no? Como que aborda esta experiencia y me parecía una deuda casi de la sexología con las mujeres, porque es curioso que a pesar de que la maternidad es claramente una experiencia sexual en el sentido de que forma parte de la reproducción humana y como parte de la reproducción humana, pues entonces forma parte de la sexualidad, era curioso que una ciencia como la sexología no lo hubiese tenido en cuenta y que cuando nosotros abordamos en las consultas no tenemos en cuenta cómo ha sido la vivencia de la mujer en estas etapas, incluso aunque las esté viviendo.
Así que el libro se da en torno a la vivencia propia de la sexualidad, cómo nos cambia a nosotras por esa transformación en el cuerpo y en la sexualidad propia, pero también cómo influye en la vida de pareja de haberla, porque algo que me encontré durante muchos años, ¿no? Cuando empecé a acompañar a parejas en etapa de crianza, es que todo el mundo llegaba con la misma vivencia y preocupación, que es ellas no tienen deseo y la pareja está preocupada. Incluso a veces llegaban ellas solamente, ¿no? Como, ¿qué me pasa que no tengo deseo? Y claro, ahí se abrió todo un camino de investigación que desmontó no solamente la etiqueta esta de que las madres no tienen deseo, esto lo desmonto, sino que además también me permitió ver todo el guión sexual patriarcal que yo digo en el libro de una manera muy directa. No solamente me ha servido para transformar la sexualidad en etapa maternal, es que me ha ayudado a entender que el guión no funciona en ninguna etapa de la vida. Ujú. Cuando hablas de este guión, digamos, patriarcal alrededor de la sexualidad de las madres, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es? ¿Cómo Me refiero, funciona? claro, me refiero a que el guión sexual del que yo hablo, que lo pongo en mayúsculas, es un guión escrito por y para los hombres, ¿no? La idea que tenemos de lo que es la sexualidad, cuando yo, por ejemplo, en una charla o en un grupo digo, piensa en una imagen sexual, lo primero que una persona suele pensar, la grandísima mayoría de las veces, es en una pareja heterosexual practicando sexo con penetración, ¿no? Un coito. Claro, esa mirada de lo sexual es muy estrecha, porque al final no recoge todo lo que es una experiencia Mm, sexual en global, ¿no? Que habla del cuerpo, de los afectos, de nuestros propios procesos, por ejemplo, como el proceso reproductivo, que habla del placer, por supuesto, y de nuestra potencialidad para conectar con el placer, que habla de los cuidados. Al final, la idea que tenemos de lo sexual se estrecha únicamente a pensar en un coito, además compartido. Pero es incluso, fíjate, es difícil que tú pienses, que yo proponga, piensa en una imagen sexual y que una mujer piense en sí misma masturbándose. Es muy raro vamos, no me ha pasado en más de en unos cuantos años de profesión, no me ha pasado ni una sola vez que alguien me haya respondido esto. Entonces, ese guión patriarcal es un guión que habla de lo sexual desde la mirada masculina y para satisfacción masculina. Porque además, cuando también pregunto qué es el sexo, la gente empieza como a hacerse como muchas preguntas, pero cuándo termina y cuándo acaba el sexo, muchas veces habla de cuándo empieza una erección y cuándo hay una eyaculación, ¿no? Como que de primeras todo el mundo intenta dar un significado más amplio, pero al final llegamos al meollo de que la realidad de lo que valida una relación sexual es esto, ¿no? Entonces ahí claramente estamos hablando de que la idea que tenemos de lo sexual es una idea que solo ujú, contempla a los ujú. hombres, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos, hilando en relación a estas consultas frecuentes que tú tenías como sobre la pérdida de deseo, que, por ejemplo, es algo que donde también yo me identifico, y mis otras socias de maternidades también, porque lo hemos conversado, es como ligamos también esa pérdida de deseo a esta, digamos, idea dominante que tenemos de la sexualidad. Y un poco en esta, o andando en esta pérdida de deseo, que también lo pones en tu libro, que por supuesto tiene que ver, digamos, con el cansancio, la carga mental, con estar, digamos, sexualmente activas en el tema de la lactancia, en el tema, digamos, también alrededor de la crianza. Cuenta, ahondemos un poquito más en esta idea y veamos cómo este discurso dominante influye en esta autopercepción o efectivamente en esta sensación de que no tengo deseo. Claro, pues aquí el guión influye directamente porque en la misma línea que decía que pensamos el sexo de esa manera estrecha, ya el deseo está enfocado a que cuando hablamos de deseo, el deseo es la motivación o las ganas de, y pensamos que el deseo solo es deseo, ganas de tener ese tipo de práctica que es la única que contemplamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde esa mirada es fácil porque por supuesto en los primeros meses desaparece, en la mayoría de los casos hay una bajada de la libido que tiene que ver con que primero estamos pasando una situación biológica muy concreta, ¿no? Hay una bajada hormonal después de un parto que hace que nuestros estrógenos estén muy por debajo de lo que sería nuestro estado normal en etapa cíclica y que después de esto, además, hay una subida de una hormona que se llama prolactina, que es la que permite que la lactancia se dé. Esto hace que nuestro cuerpo no esté disponible para compartirse sexualmente con nuestra pareja o con un igual, ¿no? Al final. ¿Por qué? Porque lo que quiere la naturaleza es que tú estés enfocada en el vínculo con tu cachorro, en que todo tu cuerpo,
tu placer, tu enamoramiento esté dirigido a construir el vínculo con ese bebé que va a garantizar su supervivencia. O sea, tu cuerpo no quiere que busques otro embarazo y eso es el primer escenario que tenemos que contemplar. Es normal que haya esa bajada de la libido debido a esto. Ahora bien, la libido y el deseo, no, o sea, que son lo mismo, no únicamente no tienen que ver con una situación hormonal, tienen que ver con una cuestión fisiológica, una cuestión psicológica que tiene que ver con cuáles son mis creencias, por ejemplo, en torno a lo sexual, pero también en torno a la maternidad, ¿no? Porque vivimos una cultura de una influencia Mm. judio-cristiana muy fuerte que nos ha hablado de una maternidad aséptica, como de pureza, de una Virgen María que se queda embarazada sin que nadie la toque. Al final hay mucha culpa asociada a lo sexual, ¿no? Entonces, si entendemos la maternidad como ajena a todo lo sexual, todo esto, de una manera u otra, seamos conscientes o no, ya nos atraviesa en lo que entendemos que es una madre. Todas esas creencias asociadas tanto a lo sexual como a lo maternal condicionan también la relación con nuestro cuerpo, con nuestro deseo y con nuestro placer. Y luego, por último, la parte social, ¿no? Ese contexto en el que nos embarazamos, en el que parimos, en el que tenemos un posparto, en el que criamos, que es un contexto que generalmente nos deja exhaustas. Si además Exacto. se suma, como yo veo en la mayoría de los casos que acompaño, una falta de corresponsabilidad muy importante, lo que trae a las consultas es a una cantidad infinita de madres sobrecargadas que se preocupan de su deseo porque lo ven más como si no tengo deseo y esto va a suponer un problema, tengo otra cosa más de la que ocuparme. Entonces, en vez de pensarlo en un placer propio, algo que se merecen vivir como quieran y necesiten, es más como otra tarea porque encima no me quiero tener que preocupar de que ahora mi pareja pueda estar en riesgo si no practicamos sexo, ¿no? Y esto es terrible. Ujú, ujú. Y en relación, digamos, en tu experiencia, ¿cuál es esta, digamos, de estas, no sé, técnicas, de estas tomas de conciencia que uno puede, digamos, no sé, intencionarlas para volver a conectar con el deseo? Más allá, digamos, de la relación sexual, pero con el volver a sentir, digamos, eso, ese deseo, esas ganas, sea, digamos, que se lo ejecute de diversas maneras, pero ¿cómo, digamos, acompañando mujeres, cuáles has visto tú que han sido estas, no sé si decirlo estrategias, pero porque justamente lo que tú dices, ¿no? Yo creo que el cuerpo, el espacio mental está como enfocado en otra cosa y conforme los niños van creciendo, conforme va generándose un destete, pasan muchas cosas a la vez, desde que vuelves a trabajar, desde que hay más, digamos, menos este dúo empieza como que a ser menos íntimo, hay más espacios, tal. Y yo siento, o al menos así fue mi caso, que fue una especie como de reconstrucción, de reconstruir el deseo. Así, al menos de mi experiencia, lo pondría como desde esa palabra, como de volver a poner juntas piezas que se me desperdigaron. ¿Cómo ha sido en tu experiencia acompañando mujeres o en tu propia experiencia? Pues mira, diría lo pondría en tres cuestiones. La primera de ellas es que para mí es fundamental siempre preguntar el para qué, ¿no? Cuando las mujeres llegan con esta premisa de que no tienen deseo y quieren trabajarlo, o qué podemos hacer para recuperar esto, lo primero que pregunto es ¿para qué quieres recuperarlo? Porque esa respuesta es fundamental. Es fácil que muchas veces las mujeres lleguen. ¿Para qué? Para recuperar su deseo, ¿para qué? Para que no haya conflictos en la pareja y la pareja se quede, ¿no? Entonces, cuando esa es la causa, es muy difícil recuperar el deseo, porque el deseo es algo egoísta. Una tiene que recuperar su Mm. deseo o quiere recuperarlo porque espera que de ahí salga algo bueno y beneficioso, egoístamente hablando. Entonces, primero tenemos que recolocar ese para qué, ¿no? Y entender que el deseo es algo propio. Después, la siguiente cosa es tener toda la información en el proceso que estamos atravesando, en esto del posparto y el despuerperio, para vivirlo con más confianza, porque tengo algo clarísimo. Cuando, y ha sido así porque lo he vivido en primera persona, pero también lo he visto muchas veces cuando acompaño a parejas en las que sí que hay corresponsabilidad. Cuando tú te acompañas en el proceso y haces equipo y el reparto de responsabilidades es equilibrado, ¿no? Que las madres en este momento posparto tenemos muchas responsabilidades y hay una lactancia todavía más, ¿no? Y al final una parte como que nuestro foco está puesto en el sostén de ese cachorro, pero hay muchas más cosas
que se tienen que hacer, ¿no? En ese contexto. Entonces, si hay un reparto equilibrado de responsabilidades, y así lo sentimos nosotras, lo que veo es que el deseo vuelve. No hay que hacer grandes cosas, aunque es verdad que a lo mejor cuando vuelve nos damos cuenta de que ha vuelto transformado y también tenemos que aprender a abrazarlo así, porque a lo mejor ya no nos gustan las mismas prácticas ni las mismas intensidades. Por supuesto, no nos vamos a encontrar con la misma frecuencia. Las cosas han cambiado y si trabajamos la confianza para poder observar nuestra sexualidad como una experiencia que es dinámica, pues entonces llegará, no hará falta que hagamos muchas cosas y luego tendremos que ser capaces de escuchar lo que ahora mismo necesitamos y deseamos, ¿no? Y luego ya la última parte que ya es más pragmática, eh, cuando ya se han dado las dos preguntas anteriores, si queremos hacer un trabajo un poco más dirigido hacia qué puedo hacer para recuperar este espacio, porque realmente lo deseo personalmente, porque lo he hecho en falta, pero por lo que sea, lo siento más ajeno o me cuesta, pues lo primero para mí es hacer un trabajo muy profundo de reconectar con el placer. Y esto es una cosa que vemos habitualmente cuando acompañamos a mujeres, pero además cuando son madres más aún, que es el poco espacio que las mujeres tienen para el ocio y para el disfrute. Entonces, no nos podemos pedir tener una energía disponible para lo sexual cuando no la tenemos para ningún otro placer. ¿Por qué para el sexo nos exigimos tanto si yo he tardado en coger un libro en papel un año para poder leerme mi libro en papel que me gusta? O cuando he tardado 6 meses en salir una tarde con mis amigas, una tarde entera. Entonces, al final, hay ciertas cosas que las tenemos que recolocar, ¿no? Que esto que decías es justo esto, ¿no? Que hay un descoloque brutal con la maternidad que nos lleva a que en algún momento vamos a tener que colocar las cosas en un orden que ahora es distinto, pero vamos a necesitar hacer ese trabajo de conscientemente de reconectarnos con lo que a nosotras nos da placer. Sí, 100%. Me gusta esto que dices de que hay que lo que nos da placer tal vez va a ser diferente en otros formatos, en otras intensidades. Y hace algún tiempo también tuvimos una entrevista con un sexólogo ecuatoriano y él justamente como que hacía alusión como a esta calidad que tiene que tener el ambiente para el deseo. Y yo creo que eso funciona, digamos, tanto en la maternidad como en otros momentos de la vida, ¿no? Yo creo que, al menos en mi experiencia, ahí aparece el deseo, cuando estoy descansada, cuando estoy, no sé, como más en el presente, y todo eso tiene que ver con unas condiciones en el entorno que me han permitido, no sé, dormir bien, haber hecho deporte para estar como más vital, o sea, quiero decir, es como hay un montón de factores más allá del deseo que son importantes para despertarlo. Esto es súper importante, lo que dices, porque siempre cuento que el deseo parte de un excedente de energía. Si vivimos en déficit, es muy difícil que el deseo aparezca, pero una vez que esa energía está disponible, ¿no? Cuando yo ya eso es, cuando está disponible, cuando estoy descansada y cuando me siento vital, es que lo has explicado perfecto. Ahora, con ese espacio, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues con ese espacio también tengo que entender que una vez que hay esa disponibilidad de energía para esto, no puedo esperar que siempre sea dirigido a lo mismo. Necesitamos cultivar mucho espacio de intimidad y eso es lo que hace que a veces nos acerquemos y otras veces no. Pero si no hemos cultivado un espacio de intimidad, si no nos tomamos un tiempo cotidiano para mirarnos a los ojos, charlar sin pantallas, estar presentes en una conversación, prepararnos una cena rica, tener ratos de ocio y de placer juntos en amplio, cosas que nos conecten y que nos conecten desde la vitalidad, tampoco van a hacer el impulso de acercarnos sexualmente. Es como que a mí me resulta muy fascinante esto de que realmente nos hayamos creído el relato de que el sexo tiene que aparecer solo como por arte de magia, ¿no? Como que tú tocas un botón, hay disponibilidad y el sexo ocurre, ¿no? El sexo hay que cuidarlo, igual que cuidamos otras esferas de la vida también, y no hay que exigirle tanto, igual que no le exigimos tanto a otros escenarios de placer con los que nos queremos relacionar en el día a día, como pongo siempre el ejemplo de la lectura. Pero al final necesitamos esto, disponibilidad, pero dedicar esa disponibilidad a crear intimidad. Y con esa intimidad disponible nos estaremos más cerca, pero no siempre esa disponibilidad la tenemos que usar para un encuentro sexual genital, porque entonces también se desgasta. Muchas gracias, Sonia. Está muy interesante esta entrevista. Vamos a ir con una primera pausa. Sonia eligió la canción Dog's Days Are Over de Florence and the Machine, así que espero que la disfruten.
Hola con todos, con todas, estamos de vuelta en Maternidades Imperfectas este miércoles y recuerden que el reprise de este programa será el 1 de junio a las 11:30, a las 13:30 en Radio Sucesos, pero también pueden encontrar nuestros episodios en Spotify como Maternidades Imperfectas y en www.maternidadesimperfectas.com. Estamos conversando con la autora del Sexo de las Madres, Sonia Encinas, desde España, sexóloga, terapista sexual, recorriendo como varios ángulos en relación al deseo, a las sexualidades, montando ciertas ideas. Y un poco, Sonia, también, digamos, cuando hablábamos, cuando mencionabas esto de que el deseo, reconectar con el deseo, parte, digamos, de hacerse una pregunta correcta o parte de conectar con una necesidad interna antes de una expectativa en relación a la pareja. Yo me preguntaba y decía, estoy de acuerdo que es así, como en todo, ¿no? Que siento que todo debe partir desde aquí hasta afuera, pero creo que también algo que les puede ocurrir a las madres es que hay una vulnerabilidad como compleja al momento que te vuelves mamá, ¿no? O sea, por la responsabilidad del cuidar de un ser tan pequeñito, por todo lo que está ocurriendo en tu cerebro, en tus hormonas. Y también hay esa necesidad de que la pareja esté ahí, de que te cuide, de que no se vaya, de que esto no se vuelva más caótico de lo que está. Entonces, siento que también, digamos, desde la vulnerabilidad, un poco cómo miras esta línea o esta sensación de vulnerabilidad que existe en relación a la exigencia de tener sexo, porque yo creo que esto es algo muy común, o sea, Muy no, común. como que quiero decir, luego podré perder mi pareja, pero en este momento necesito, o sea, me siento tan vulnerable que no es algo que lo quiero poner en riesgo, entonces creo que ahí se pueden poner como, no sé, pueden pasar, digamos, situaciones complejas, ¿no? O sea, como difíciles. Sí, o sea, es así. El posparto es un momento, es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de nuestra vida, ¿no? Estamos en un momento en el que emocionalmente, físicamente, psicológicamente, mentalmente hay una apertura gigante, a la vez que hay un removimiento de nuestras estructuras que es brutal y una transformación que ha sido muy radical, porque especialmente cuando tenemos el primer hijo, ayer nuestra vida era una, hace 24 horas nuestra vida era una y 24 horas después, o bueno, después del parto cambia radicalmente. Entonces, todo ese trabajo de todo lo que se está recolocando a la vez genera esa situación de muchísima vulnerabilidad. Claro, yo veo esto en las consultas y es una cosa que me aterra a la vez que me remueve cuando lo escucho, porque me doy cuenta de que es algo, no es algo puntual ni pasa en pocos casos. Yo diría incluso que es la mayoría de los casos en los que aprendemos las mujeres que el sexo es una herramienta para que alguien se quede, es más, que el sexo es un derecho que la pareja tiene y que si no cubrimos esa necesidad que yo nunca, o sea, siempre digo, el sexo no es una necesidad, respirar es una necesidad, el sexo no. Tú puedes vivir toda tu vida sin sexo y no te vas a morir. Otra cosa es que lo quieras. Otra cosa es que yo decida vivir una vida que diga, no, es que no puedes volver a leer. Uf, sería una mala vida. Pero no me moriría por no leer. Pues lo mismo con el sexo, ¿no? Entonces, esto ocurre, es cierto. Si las mujeres están preocupadas, y ahora voy a darte unos datos, ¿no? Las mujeres están preocupadas porque si van pasando los meses, especialmente después de esa visita de la cuarentena, no sé si allí se hace de la misma Sí. forma que aquí, ¿no? Pero en España es común que tú a los 40 días vas a tu matrona y te hablan de métodos anticonceptivos, ¿no? Te habla de que puedes retomar las relaciones sexuales, no te especifica cuáles, se da por hecho que tú tienes una pareja heterosexual, que vas a practicar un coito y te hablan de métodos anticonceptivos. Y yo lo que he visto es que a tantas mujeres esto nos impacta mucho porque justo en ese momento, que es la cultura, la sociedad considera que se termina el posparto, nosotras solo acabamos de empezar, porque un posparto ya está más que revisado, ¿no? Que hay que se contempla una duración de unos 2 años, ¿no? O sea que al final todo el tiempo que requiere ese recoloque del que hablábamos no son 40 días. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento yo veo que las mujeres tienen un contador en el que empiezan a sumar los días que no tienen relaciones sexuales, porque a partir de esa pauta que te da la sanitaria,
ya parece como que nos han dado el alta sexual y entonces creemos que deberíamos estar disponibles para la otra persona, ¿no? Y como hemos aprendido que el sexo es un mandato, algo que tiene que ocurrir dentro de una relación, pues al final aparece la culpa, ¿no? Esto no estoy dándole a mi pareja esto, mi pareja al final se va a cansar y se va a ir. Y también de dónde viene esta creencia, de que en muchas situaciones, generaciones atrás y a día de hoy también, ha sido así. Hay parejas en las que esto ocurre. Entonces se pone en una balanza y las mujeres dicen, hombre, pues entre que se vaya con otra o que se vaya y yo quedarme con todo esto y tener sexo, prefiero tener sexo. Pero esto también nos tenemos que dar cuenta, porque es bastante duro, ¿no? De contemplar que al final las mujeres han colocado el sexo en algo, una tarea. Una tarea que hay que desquitarse cuanto antes para poder cumplir esa función de ser la buena pareja, ¿no? La buena mujer. Y esto hace que el deseo se desgaste, porque yo digo, cuando el sexo tiene que cumplir una función, el deseo se desgasta. El sexo tiene que ser algo que nos conecte con el placer por placer. Pero es la realidad, es lo que decías, que en esta sociedad, nosotras las mujeres, por los estereotipos de género, hemos aprendido que el sexo es algo que no nos pertenece, que les pertenece a ellos y que nosotras se lo tenemos que dar. Yo hablo en el libro de que nos hemos construido las mujeres como garantes de la satisfacción masculina. Y es verdad que desmontar esto implica mucha incomodidad y yo lo veo cuando la acompaño en las consultas, que cuando exponemos esta situación y en la teoría ellas y ellos también se dan cuenta de que es así, aparece mucho el miedo, ¿vale? Es como, vale, lo veo, pero ¿y ahora qué hacemos? Si mi pareja tiene ganas y yo no tengo. Esto nos obliga a desmontar muchos mitos, por ejemplo, como que tener más ganas habla de una relación mejor con la sexualidad o una relación mejor de pareja, y eso no es verdad. Mm, O que tener mm, siempre ganas es algo positivo y sano, o que hay que cumplir, o que si una persona tiene más ganas hay que satisfacer a la persona cuando realmente quien marca el ritmo es quien tiene menos. Pero al final de todo, por recuperar el tema del posparto, a mí lo que me parece urgente es que las parejas, en el mayor caso de la mayor parte de los casos que acompaño, ellos tienen también que una responsabilidad de entender este proceso que nosotras estamos pasando, ¿no? Porque hablábamos ahora nosotras de la vulnerabilidad, de todo lo que implica un posparto, del miedo que sienten muchas mujeres a que encima dentro de esa vulnerabilidad la pareja se aleje cuando encima lo que necesitamos es una pareja cerca que nos cuide, que nos sostenga, que nos acompañe. Jolín, aquí hay una responsabilidad muy grande por parte de la otra parte que tiene que entender que su función ahora es la de cuidar a la madre y no la de recibir. Al final hay ujú, una parte del ujú. posparto que lo fundamental debería ser que esa madre esté cuidada, que se sienta segura, en calma, tranquila, sostenida, acompañada. Esto es esto ya es de justicia social, o sea, es una cosa que como Ujú, sociedad urge que incorporemos y los hombres también. ujú. Sí, y también hace algunos años aquí en Maternidades entrevistamos a Rodrigo Jarpa, que es un sexólogo chileno que también tiene un libro, digamos, sobre sexualidad, y él mencionaba que cuando un hombre está muy de cerca en la crianza, digamos, como que naturalmente sus niveles de testosterona bajan y por ende su deseo. Efectivamente. Entonces creo que o sea, inclusive hay una especie como de sincronización hormonal, cuando, o sea, eso ocurre por naturaleza, cuando hay esa, lo que tú dices, ¿no? Como esa cercanía con la cría, con la crianza, con la madre, ¿no? Sí, que tiene que ver con una liberación de dosis altas de oxitocina, o sea, que la Ajá, construcción del exacto. vínculo liberamos oxitocina en dosis muy altas y eso hace que bajen los niveles de testosterona. Entonces, a ver, en algunos casos puede ser muy evidente y otros hombres que también me ha pasado te dicen, bueno, pues no es mi caso, pero también porque hay una relación con lo sexual muy mental, como el sexo es algo, como yo he aprendido que el sexo es algo Sí. que necesito y además encima es de las pocas herramientas de regulación que se me han permitido a lo largo de la vida, pues me pasa algo, estoy triste, enfadado, preocupado, tata, y a lo que yo lo llevo es a que deseo, bueno, necesito, dicen, ¿no? Pero necesito un encuentro sexual. Esto también es interesante desmontarlo, ¿no? Porque también hay un apego como muy ansioso hacia el Sí, sexo como un lugar en el que se resuelven todos tus de problemas. Y no, desfogue, sí. sí. Ujú. Hemos estado analizando un poco desde el deseo de la madre, pero estoy segura que también hay la otro lado, ¿no? O sea, el lado en donde la madre tiene deseo y más bien su Ujú. pareja, digamos, y ahí creo que también entran imaginarios nocivos, ¿no? O sea, hasta desde el punto de vista de la pornografía, digamos que el hombre, eso, como que ve que ya es madre y que es intocable y tiene imaginarios nocivos de cómo debería verse
cómo se ve una mujer durante el sexo, y obviamente un cuerpo de posparto no es el cuerpo que uno idealizado, por así decirlo. Entonces, un poco desde esta otra perspectiva, en donde quizás la madre está esperando o tiene deseo, ese tipo de deseo, digamos, de tener relaciones con su pareja, y más bien en el caso de su pareja no sé, que a veces incluso un rechazo. Creo que eso también estoy segura que hay gente que nos está escuchando que puede estar diciendo, bueno, a mí me pasó al revés. ¿Qué Claro, podrías, sí. digamos, comentar sobre eso? Sí, porque es una situación que cuando hablo de estas cosas siempre hay alguien que me pregunta, ¿no? Por el otro lado. Lo que pasa es que es verdad que me gusta, precisamente porque la problemática ha estado colocada en el deseo de las mujeres, en la supuesta falta, que yo no lo Sí. considero así, en la supuesta falta de deseo de las mujeres, me parece muy importante ver los datos, ¿no? Como que en la mayoría de los casos que llegan a consulta es que un 90% de los casos, un 95%, está en la situación de que ellas tienen menos ganas que ellos. Y es verdad que luego hay otras situaciones, hay otros porcentajes, hay otro porcentaje que es mínimo, pero que también se da de parejas en las que es al revés, la madre gestante o la mujer, ¿no? Porque claro, que la madre gestante que la mujer tenga más deseo que la pareja en el caso de parejas hetero, lo veo algo más, pero que la madre tenga más deseo que el padre en situación de posparto, ahora mismo en todos mis años de profesión, en los últimos años centrados en maternidad, que son 6, recuerdo un caso, uno o dos. Sí. O sea, ahora mismo me viene uno, pero pongamos que son uno o dos. Vale, tengamos en cuenta esto. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay que contemplar dos cosas. Cuando ellas tienen más deseo y ellos tienen menos en esta situación de posparto, hay dos cosas que veo muy importantes. Por un lado, lo que despierta, ¿no? Que es que muchas veces esa parte, porque puede despertar malestar o no. Que esta es otra. Yo hablo de que la Claro, gente llega con malestar, pero también hay mucha gente ahí fuera porque ninguna pareja tiene el mismo ritmo sexual, cada uno somos un mundo y mucha gente no va a tener ningún malestar respecto a esto, ¿no? Porque es lo normal, tener distintos ritmos, ¿no? Y bueno, pues no sabemos encajar. Claro, yo acompaño a quienes sí tienen un malestar porque llegan desde ese lugar. Entonces, esto es importante, que tú tengas más ganas no necesariamente habla de que vayas a sentirte mal por ello. Pero en el caso de que sí, veo que muchas veces esto está relacionado con que, primero, esa creencia de que ellos siempre tienen que tener ganas, de repente choca directamente con la idea de si tú no tienes ganas, entonces es que el problema lo tengo yo. Porque en el otro lado, cuando ellas tienen menos ganas que ellos, llega una pareja a consulta y ellos llegan con que ellas tienen el problema. La que tiene menos deseo tiene el problema. Sin embargo, cuando es al revés, ellos tienen menos ganas y ellas tienen más, de nuevo ellas siguen teniendo el claro, problema. Porque es claro. como, algo pasa, algo ha pasado en mí. El cambio del cuerpo, que ahora soy madre, que ahora ya no me ves igual, que ahora no me deseas igual. Otra vez, la problemática colocada Ajá. sobre las mujeres, ¿no? Que esto también es muy interesante de ver, como sea cual sea la forma, al final nosotras cargamos con la culpa y nos hacemos responsables de la situación, y eso nos genera mucho malestar, ¿no? Pero luego otra cosa también muy interesante es que cuando las mujeres tienen más ganas que las parejas, yo no he visto nunca niveles de presión tan grandes como lo he visto cuando son ellos quienes tienen más ganas. Es decir, cuando una mujer tiene más ganas que la pareja, suele conectar mucho con el miedo, el malestar de no sentirse deseadas o vistas, de que quizá algo en mí está mal, pero no generan un reproche, enfado, persecución, tensión, presión constante, Sí. diaria, broma, burla, como he visto en el otro lado, ¿no? Entonces, esto también hay que recogerlo, que no quiere decir que no ocurra nunca, ¿no? Pero que al final incluso la dinámica es bien distinta. Y luego es verdad que en algunos casos ocurre esto que bien has mencionado, ¿no? Que precisamente por lo que decíamos antes de que la maternidad se ha convertido en un lugar como que lo hemos entendido como la madre aséptica, ¿no? Como la madre pura, a la que intocable, un ser de luz, pues claro, es fácil que también ellos hayan incorporado mucho. Y esto sobre todo lo veo más en el embarazo cuando las mujeres se quedan embarazadas y ellos conectan Sí. con no puedo tocarla, es como de cristal, ¿no? Como la pureza, entonces ahí ya no puedo desearte. Suele estar muy conectado directamente desde el embarazo. Si se da bajo esta creencia, suele aparecer cuando aparece el embarazo, no tanto, no en el posparto, no es el posparto no condiciona más que el embarazo. Pero luego también puede ocurrir que en el posparto ocurren otras cosas, ¿no? Que de repente el cansancio también atraviesa a la pareja y que nosotras hayamos entendido también que el sexo es un lugar en el que nos sentimos vistas y validadas. Entonces mi pareja no me desea,
a ver si de repente ahora es que, pues que no me ve y yo justo necesito que me vea. Y entonces el sexo es ese lugar en el que espero que me vea. Y como no me ve, entonces se dan como muchas dinámicas aquí muy interesantes también. Pero, hombre, me parece súper relevante recordar esto, que ni las mujeres ejercen Sí, tanta presión en general como sí. ejercen ellos cuando están en ese lugar y que además suelen hacerse responsables una vez más de la problemática, ¿no? De que la pareja no tenga deseo, parece como que es una responsabilidad propia. Vuelve a ser de la mujer. Mm. Bueno, vamos a la última pausa para regresar con nuestras ideas fuerza. Estamos aquí conversando con Sonia Encina sobre su libro y también su experiencia en terapia sobre la sexualidad en la maternidad. Vamos a ir con la segunda canción, Ay Mamá, de Rigoberta Bandini. Que la disfruten. Bueno, estamos de vuelta aquí en Maternidades Imperfectas. Soy Paz Dávila. Muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Suceso 101.7 FM. Y estamos ya cerrando esta conversación tan interesante y tan de otras perspectivas, porque creo que en el ámbito realmente de la sexualidad hay tantas ideas digamos, preconcebidas o que ni siquiera nos atrevimos a cuestionarlas, y creo que esta conversación ha cuestionado, ha puesto, digamos, otro foco en cuestiones súper importantes alrededor de la sexualidad y la maternidad. Así que, bueno, para ir cerrando, Sonia, cuéntanos con qué idea final quieres cerrar el programa, con qué mensaje final quieres cerrar el programa. Pues la principal sería que es urgente que las madres pongamos encima de la mesa nuestro espacio para el descanso, qué cosas podemos colocar o recolocar en nuestra vida que sean posibles, ¿no? Para que podamos sentirnos con más vitalidad, para que podamos sentirnos más descargadas y entonces con más energía para sentirnos más vitales, para enfocarla en aquellas cosas que nos conectan con el placer y con el disfrute, pero que además merecemos hacerlo principalmente por y para nosotras, que primero, antes de pensar en el placer compartido con una pareja, nos demos el permiso para explorar cuáles son aquellas actividades, espacios que nos conectan con el placer a solas, porque la maternidad algo que nos enseña también es el posparto, especialmente, cómo un cuerpo puede llegar a saturarse tanto también, ¿no? Como de contacto, porque al final en el contacto con el bebé hay muchos 100%. momentos en el que una no puede más. Entonces es demasiado importante que podamos entender que esto es normal y que necesitamos también espacio, aire, que nuestro cuerpo que sienta como que es eso que nos aireamos, porque ese vínculo con el cachorro y esa fusión que además se da sobre todo en los primeros 9 meses de esterogestación es muy potente. Entonces, primero vamos a ocuparnos de darnos un espacio a nosotras mismas para aligerarnos, nutrirnos y volver a recuperar el espacio propio. Y después hablemos del placer compartido, pero el placer en amplio, ¿no? De generar intimidad y cultivar cercanía siempre que nos hayamos sentido acompañadas por una persona, porque también recuerdo, es normal que tú no sientas deseo hacia una persona por la que te sientes decepcionada o que no te ha acompañado o que te supone una carga más en tu vida, en tu día a día, ¿no? Entonces, si ese es el caso, si tenemos una pareja corresponsable, demos espacio al placer compartido después, ¿no? Hagamos ese trabajo de intimidad amplia para que nos podamos sentir más cerca y entonces ahí el deseo sexual aparezca. Pero si la pareja no ha sido corresponsable, no ha ocupado su rol de responsabilidad, no ha sido un adulto funcional, encima no nos exijamos desearlo, porque no tiene ningún Mm, sentido. Yo no puedo desear a una mm. persona que es una carga más para mí, ¿no? Mm, mm. Qué importante esto que dices y esto de poder identificar, porque además es un cuerpo que está súper saturado y, por ejemplo, en mi caso voy a decir algo muy explícito, pero que yo me sentía también saturada en términos, por ejemplo, de sudor, de la Ujú, leche, del totalmente. sangrado, o sea, como que era un cuerpo así como que estaba rebosando. Eso Y es. creo
por ejemplo, en mi caso, yo he descubierto que el yoga es como que me conecta con esa sexualidad, con el deseo. Esto pongo un ejemplo para decir que es importante ver como que cuáles son estos, no sé, triggers o estos espacios que te conectan con este gozo Me en gusta tu que digas cuerpo, ¿no? esto por el movimiento, porque esa es otra cosa importante Ajá. también. Algo que nos lleve, o sea, que el descanso no siempre es tumbarme y ya. A veces descansamos y nos nutrimos a través del movimiento. Y, por ejemplo, eso podría ser Ujú. salir a pasear, salir a correr, hacer deporte, hacer yoga, lo que sea. Pero en cualquier caso, el movimiento también es nutritivo y nos da vitalidad. Ujú. Bueno, Sonia, me ha encantado conocerte. Solo para terminar, ¿dónde pueden encontrar tu libro, tus redes? ¿Dónde te pueden ubicar? Pues a través de mi página web en soniaencinas.com, muy fácil también redes sociales, Instagram, soniaencinas.com, y los libros a través de mi página se pueden encontrar, pero lleva directamente a la página de la editorial que es Penguin Random House, pues ahí también, tanto en formato papel en algunos países como en formato digital alrededor del mundo. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Gracias también a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este programa tiene su reprise el 1 de junio a las 13:30 por Radio Sucesos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.